Esta charla va a estar grabada y posteriormente va a estar en la página de la facultad, en el ciclo de charlas La Facu en tu casa. Bueno, Marcos, cuando quieras empezar a compartir pantalla o presentarte. Bueno, muchas gracias, Susana, por la presentación y gracias por permitirme charlar un poco sobre este tema que es el que yo trabajo y en el cual hago un poco de investigación. Gracias a los participantes que se interesaron por esta propuesta. Este modo virtual de charlas es un poco raro para todos, pero es el que tenemos disponible en estos tiempos, así que bienvenido sea para que nos sigamos comunicando y sigamos aportando a nuestras tareas cotidianas. Así que gracias a todos por participar. Yo no conozco el público que está asistiendo a esta reunión, por lo tanto voy a hacer una presentación con un lenguaje de divulgación, no académico, o en cierta parte académico, pero más que nada para que todo el público pueda entender de lo que queremos charlar. De todas maneras, al final de la presentación ustedes podrán hacer las preguntas que consideren. Antes que nada, voy a hablar un poquito sobre la historia del uso de las plantas medicinales, luego las formas que tenemos desde la tecnología para extraer los principios activos que están presentes en esas plantas medicinales, y finalmente voy a dar ejemplos de unas 10 plantas argentinas que se usan en la medicina tradicional y que tienen un respaldo científico al respecto. ¿Me van escuchando bien hasta ahora? Bueno. Por otro lado, quiero aclararles que más que certezas van a llevarse dudas de esta charla. No es una charla que apunta a un librito de para qué se usa tal cosa. No, es una charla que apunta a tener una idea de lo que tendría que observar cuando quiero usar una planta medicinal, más que un vademecum de plantas medicinales. Bueno, aclarado esto, vamos a compartir pantalla. ¿Va todo bien? ¿Me escuchan? Ahí ¿Me ven? ahí se ve perfecto. Sí. Bueno, ahora voy a apagarme yo. Bueno, vamos a empezar entonces. Dijimos que la relación de las plantas con el ser humano viene desde el momento en que el ser humano apareció en el planeta. Las plantas estaban mucho antes que los seres humanos y por lo tanto el hombre primitivo tuvo que hacer uso de las plantas para poder vestirse, para poder habitar en un lugar seguro, para poder alimentarse y para poder curarse de las afecciones que surgían en esos tiempos. Hay reportes de plantas medicinales a través de distintos papiros muy antiguos que hablan sobre cómo se usaban esas plantas. Una de las primeras plantas que el hombre tiene acceso y utiliza es el papiro. En el papiro podían hacer artículos de cestería, podían escribir, podían documentar sus actividades. Entonces esa fue una de las primeras plantas que el hombre utiliza para supervivencia. Ustedes van a ver fotos en esta pantalla de distintas culturas a lo largo de todo el mundo, culturas chinas, la cultura babilónica, la cultura egipcia, que hacen reportes de medicinales que usaban. Empieza a sistematizarse el tema de las plantas medicinales con los griegos. Se considera que Hipócrates es el padre de la medicina, allá por el año 400 a.C., y Dioscórides, también griego, en el año 100 después de Cristo, fueron los primeros médicos científicos que interactuaban con este tipo de saberes. Luego
aparece Galeno y paralelamente un médico llamado Avicena en el mundo persa, que continúan sistematizando este tipo de trabajos, y finalmente los que todavía en la actualidad siguen haciendo uso y manejo de estumbres en las plantas medicinales, que son los monjes. Los monjes en su vida contemplativa observan el mundo natural y han hecho muchísimos trabajos sobre la información y sobre la aplicación y sobre preparado de plantas medicinales. Seguimos con un poquito de historia, y la primer farmacopea, las farmacopeas son compendios oficiales que los distintos países, digamos, escriben para determinar cómo se usan las plantas medicinales. Esa primer farmacopea aparece en el año 1500 en Florencia, y ahí hay un auge de la explotación de medicamentos a partir de plantas. Ahí empieza el auge del opio, que es una sustancia que se obtiene de una especie de papaver, y que tuvo grandes complicaciones a nivel social, porque si bien era una sustancia analgésica, producía efectos psicoactivos muy graves, y bueno, trajo muchas complicaciones. Pero por otro lado, también en el año 1817, unos médicos franceses empezaban a aislar compuestos puros de las plantas, por ejemplo, la emetina, que era una sustancia que provocaba el vómito cuando una persona se había intoxicado, la estricnina y la brucina, de la nuez vómica, que son compuestos altamente tóxicos en las plantas. Pero por otro lado también aislaron la quinina, de la corteza de la quina, que fue el gran medicamento y que todavía se usa para combatir la malaria. Entonces, en función del tiempo y de la humanidad y de las distintas culturas, fueron estudiándose estas plantas medicinales, tanto como conjunto de moléculas para atacar alguna enfermedad, o tanto como la molécula pura, aislada de esas plantas, para tratar una determinada enfermedad. Nuestros sistemas médicos andinos de la cordillera de los Andes también fueron muy ricos en cuanto al aporte del conocimiento de las plantas medicinales. Toda la cultura maya, la cultura incaica y todos los grupos aborígenes de las regiones de América tenían un conocimiento tanto de la agricultura como de la medicina que es de destacar. Cuando uno recorre por ahí países de Latinoamérica, encuentra que la planta como alimento, como medicina, es fundamental para ellos, y hay muchos museos y hay muchas ferias donde la botánica económica juega un rol muy importante para la economía de esas culturas y de esas regiones. Bueno, habiendo hecho esta introducción histórica, la naturaleza es una gran fábrica productora de compuestos químicos que pueden ejercer la mayor variedad de acciones medicinales y alimenticias que uno pueda suponer. Pero aquí atrás tiene que haber una rigurosidad científica de decir y de evaluar las condiciones para que esa función ocurra. Todas estas sustancias que se obtienen de la naturaleza se llaman productos naturales, a diferencia de los productos sintéticos, que son los medicamentos que se obtienen en un laboratorio por síntesis química. Esto es a modo de ejemplo, esta estructura tan compleja desde el punto de vista químico, que se llama vincristina. Esta estructura se obtiene de una plantita ornamental que nosotros podemos ver en cualquier jardín, que es la vinca, la Catharanthus roseus. Claro que para que
se obtenga esta molécula pura desde esta planta, el proceso tecnológico es costosísimo y de mucho tiempo. Pero esta imagen es para que ustedes vean la complejidad química de este tipo de sustancias. Actualmente esta sustancia sigue usándose para combatir ciertos tipos de cáncer. ¿Por qué las plantas producen estas moléculas tan raras? Bueno, como todo organismo, las plantas tienen que biosintetizar distintos tipos de moléculas para poder sobrevivir, nutrirse, reproducirse, crecer. Entonces hay dos caminos biosintéticos por los cuales las plantas producen distintas moléculas, que son el metabolismo primario y el metabolismo secundario. ¿En qué consiste el metabolismo primario? Consiste en la síntesis y modificación de precursores que absorbe la planta de su entorno para poder formar 4 grandes grupos de moléculas que son los carbohidratos, las proteínas, las grasas y los ácidos nucleicos. Esos son los metabolitos primarios. No hay ninguna especie viva que pueda sobrevivir sin estos 4 tipos de moléculas, de grandes grupos de biomoléculas. Son necesarias para cumplir las funciones vitales, crecer y reproducirse. Ahora bien, el metabolismo secundario, que es el que la industria farmacéutica utiliza para poder aislar estas moléculas con acciones biológicas, ya forma parte de otro tipo de moléculas. Ustedes por ahí alguna vez han escuchado hablar de terpenos, de alcaloides, de esteroides, de fenoles, de flavonoides, y bueno, este grupo de moléculas son las que ejercen ciertas acciones en los organismos vivos como producto del metabolismo secundario. Ese metabolismo secundario no es siempre homogéneo, ni es siempre constante, sino que se produce en función de las condiciones adversas del ambiente en el cual crecen estos vegetales. Las funciones de estos metabolitos secundarios básicamente son de defensa química. Acá tengo el caso de Silybum marianum, que es el cardo mariano que vemos en los caminos, en las rutas, en los bordes, que produce una molécula, un biflavonoide, que se llama silibina. Esa silibina forma parte de un medicamento que ayuda a la digestión, a la secreción de sales biliares. Por otra parte, acá doy el ejemplo de un oligopéptido. Aquellos que se acuerdan por ahí de los enlaces de las proteínas, este es un enlace peptídico constituido por 4 o 5 aminoácidos. Esto es un oligopéptido que la especie ametafaloide secreta en función de su entorno como defensa química. Otra forma, otra razón por las cuales los vegetales secretan metabolitos secundarios es para atraer a polinizadores. Los colores de las flores o los aromas de las flores son atractores para los insectos que luego van a producir la polinización y así perpetuar la especie. Entonces, la función de estos metabolitos secundarios también es esta segunda que les acabo de marcar. Bueno, entonces ya entendemos por qué las plantas secretan este tipo de moléculas, pero ahora tenemos que pensar cómo podemos hacer nosotros para obtener, de alguna manera, esas distintas moléculas que están presentes en la planta. Y acá hay 3 cositas que me gustaría que se entiendan, porque no hay una manera general para obtener la millonada cantidad de metabolitos secundarios que ofrecen las plantas. Un primer tópico a tener en cuenta es la estabilidad térmica. Para eso yo tengo que conocer si la molécula o las moléculas que quiero extraer de una determinada flor, de una determinada hoja, tienen
resistencia a la temperatura, es decir, no se descomponen, no se rompen con la temperatura. Si yo me hago un té de manzanilla donde la temperatura de extracción es 100 grados centígrados y el principio activo de la manzanilla se descompone, se rompe, se inactiva a los 50 grados centígrados, ese té de manzanilla que me estoy tomando no tiene el principio activo que estaría necesitando. Entonces, la estabilidad térmica de las moléculas que uno quiere extraer del vegetal es fundamental a la hora de elegir cómo los voy a extraer. Otro segundo tópico es la solubilidad. Nosotros sabemos que no todo es soluble en agua. Por ejemplo, una grasa no es soluble en agua. Y así hay muchas moléculas que no son solubles en agua. Entonces, tengo que tener en cuenta cómo es la estructura de ese principio activo, consultar con alguien para ver si el método que voy a usar para extraer solubiliza esos principios activos o no. Hay muchos compuestos que sí son solubles en agua, pero hay muchos otros que no. Entonces va a haber que buscar alternativas para extraer esos compuestos. Y el tercer tópico, que es más químico, pero se los menciono igual, tiene que ver con las propiedades ácido-base de esas moléculas. Es decir, que en un rango de pH distinto, en un pH ácido o en un pH básico, las moléculas en el vegetal van a estar de diferente forma química y por lo tanto van a ser solubles o no en agua. Entonces las propiedades ácido-base van a determinar la solubilidad en agua. Por eso a veces algunas sustancias se recomienda que se ingieran o que se extraigan con un álcali, como es el bicarbonato de sodio, y otras se sugiere que se extraigan con un ácido, como es el ácido acético, el vinagre o el limón. Porque uno con el álcali bicarbonato o con el ácido tartárico del limón o cítrico del limón, hace que las propiedades ácido-base de las sustancias que están en la planta se puedan hacer solubles o no en el agua. ¿Vamos bien? Perfecto. Sí, Carlos, Marcos. Bueno, ahora con esta imagen yo no sé si voy tan bien, pero es una cuestión personal. No, pero esto es para que vean eso, para que vean lo distinto y lo raro que son las diferentes moléculas que se pueden extraer y que no hay un solo método, que por lo general el que más usamos es la infusión, el té. Pero con un té no siempre podemos extraer toda la complejidad química que hay en las plantas. Por ejemplo, esta que estoy señalando acá es un ácido graso. Los ácidos grasos en agua prácticamente no se extraen, a lo sumo que el agua esté a una temperatura importante, que sea 100 grados o un poco más. Esto es un flavonoide, por ejemplo, muy útil, que después les voy a decir para qué sirven los flavonoides, un glicósido flavonoide, que esto sí lo puede extraer en agua. Este polipéptido que habíamos hablado antes también, está acá abajo, es un principio activo que se llama eucaliptol, está presente en el eucaliptus y en muchas otras especies de árboles. Este compuesto no se extrae con agua, entonces hay que buscarle una forma distinta de extracción. Acá hay una esquemita general de cómo se hace un trabajo con una planta medicinal. Primero, está la etapa de recolección. Y acá es muy importante la autoridad botánica. Uno no puede decir voy al campo a recolectar manzanilla porque yo necesito que alguien me asegure que ese sea la manzanilla, que ese ejemplar sea de manzanilla. Hay algunas cuestiones que son llevaderas y son fáciles de determinar, pero hay otras que no. Entonces, una planta uno puede pensar que estoy recolectando la planta correcta y en realidad estoy recolectando otra. O sea que es importantísimo la identidad botánica de la planta. Y para eso hay gente que asesora
en este sentido. Una vez que tengo el material vegetal fresco, tengo dos caminos. Puedo elegir el camino de la destilación de ese material, en el cual voy a obtener todos los principios volátiles, es decir, aquellos principios que se evaporan rápidamente y que por lo tanto necesito tener el material fresco para obtener la mayor cantidad de esos volátiles. Esos principios constituyen los llamados aceites esenciales, que muchos de ustedes habrán oído hablar de los aceites esenciales. Bueno, después les voy a hablar sobre los métodos de obtención de aceites esenciales, pero hay que tener en cuenta que para obtener eso tengo que tener el material vegetal fresco. Si yo dejo secar un material vegetal al cual le quiero extraer un aceite esencial, ese secado va a impedir lograr un buen rendimiento del aceite esencial. Entonces, del material vegetal fresco, tengo el camino de la destilación para obtener aceites esenciales, o tengo el otro camino, que es para la preparación de extractos secos o compuestos puros. Vamos entonces por el segundo camino. Hay que generar el secado y la molienda de ese material vegetal fresco. Luego hay que almacenarlo, luego hay que extraerlo, y luego hay que concentrarlo. Estas etapas las voy a ir mencionando ahora a continuación. Bueno, una vez que tengo la planta recolectada, la concentración de esos metabolitos, de esos principios de interés, puede variar en función de estas variables, valga la redundancia. De cómo fue el cultivo de esa planta medicinal, que por lo general en la Argentina es muy poco el cultivo que se hace de plantas medicinales, y es algo que los ingenieros agrónomos como ustedes podrían pensar, si bien uno a veces considera que el cultivo de una planta medicinal no es redituable, pero en distintos lugares del mundo hay grandes hectáreas cultivadas con plantas medicinales que después se logran productos interesantes. Entonces, no es lo mismo recolectar una planta silvestre que recolectar una planta con condiciones de cultivo estables. La edad de la planta es importante, el estadio, es decir, en qué momento de la planta la recolecto, la época del año, toda la producción esta metabólica de las plantas varía en función de todas estas cosas que les estoy nombrando. La parte de la planta es fundamental. Hay muchos principios activos que están presentes en las raíces. Entonces, si yo tomo un producto preparado con una hoja y el principio activo estaba en la raíz, yo no estoy tomando lo que tendría que estar ingiriendo. Entonces, todas estas condiciones hay que tenerlas en cuenta para lograr un producto medicinal más o menos estable. Bueno, ¿por qué hay que secar? Si es que no agarramos para el lado de los aceites esenciales, hay que secar el material vegetal recolectado, porque el agua favorece la descomposición. Entonces, mientras más rápido se elimine el agua de esa planta, más estabilidad a la descomposición química me va a dar ese secado, digamos. Entonces, hay muchos métodos de secado para reducir la cantidad de agua. Por lo general hay secados en bandejas, haciendo pasar corrientes de aire, hay secados en distintos tipos de galpones. Esto ya es cuando hay una industrialización de la planta medicinal. Acá en el secado también hay que tener en cuenta un aspecto que les dije antes, que es la estabilidad térmica. Si yo seco esta planta a una temperatura de 60 grados y los principios a una temperatura menor, tengo que tener cuidado con eso. Una vez que la droga está seca, no les hablé todavía de droga, pero lo que es el campo de las plantas medicinales se llama droga cruda. No tiene nada que ver con la droga como uno la conoce. Droga cruda es una definición de aquella planta medicinal que ha sido recolectada, secada y fragmentada. ¿Qué es lo que compramos en las dietéticas o en las farmacias? A ver, esperen que acá me faltó algo.
Bueno, seguimos. ¿Vamos bien? Vamos bien, Marcos. Con el tiempo nos quedan unos 10, 15 minutitos. No sé cómo venís vos. Bueno, me apuro un poco. Perfecto. Bueno, entonces tenemos la droga cruda. A partir de la droga cruda empiezan los procesos de extracción. Bueno, antes que nada el almacenamiento también. Hay que almacenar esa droga cruda teniendo unas condiciones en el ambiente que sea un ambiente seco, un ambiente oscuro, porque no les dije que la luz, la radiación, también puede hacer que se descompongan esos principios activos. Entonces, estas condiciones son importantes para el almacenamiento de esa droga vegetal. Ahora vamos a la extracción. Piensen en la extracción, que es sacar todo lo que hace bien, todas las moléculas que tienen su acción terapéutica, en un método sencillo. Por supuesto que hay métodos mecánicos. Hay plantas que simplemente haciéndole una incisión, es decir, un corte, ya exudan su producto medicinal. Por ejemplo, el opio, todos los papaver, por ejemplo, los cítricos, cuyo aceite esencial se obtienen simplemente por un método mecánico, que es una rotura o un corte en la zona de donde se exuda el material médico, digamos. Pero los métodos más importantes son aquellos de destilación, como les dije recién. Para los aceites esenciales, que es un tipo de productos que se puede obtener, hay que hacer una destilación del material fresco. Este es un esquema de un destilador industrial. Supónganse que yo acá pongo hojas de menta, le voy a pasar un arrastre con vapor de agua, ese vapor de agua arrastra todos los principios activos del aceite esencial de menta, acá hay un condensador, y finalmente se obtiene la mezcla del agua con el aceite esencial de menta. Este aceite esencial de menta, o cualquier otro aceite esencial, no es soluble en agua. Entonces, si yo pongo una hojita de menta en agua, no voy a tener el aceite esencial porque no es soluble en agua. Sí voy a tener un aroma de la hoja de menta en ese té, pero no voy a tener el aceite esencial de menta que se obtiene de una forma distinta a lo que es la preparación de un té. Este es un ejemplo de un destilador de lavanda a escala industrial para obtener aceite esencial de lavanda. Acá, esta diapositiva habla un poco de las distintas posiciones en la planta donde se encuentran esos principios activos. Fíjense que hay desde cortezas, como es el caso de la canela, flores, como es el caso de la lavanda, jengibre, que es un rizoma, frutos, como el anís estrellado. Entonces, si a mí se me ocurre obtener un principio activo de una planta, tengo que leer en la bibliografía de dónde se extrae ese principio activo, de cualquier parte de la planta, sin haber leído y estudiado de dónde se saca, porque puedo cometer un error según la parte de la planta. ¿Por qué es esto? Porque hay estructuras celulares bien diferenciadas y que dependen de las familias vegetales, que son las que producen y secretan esos aceites esenciales en este caso. Bueno, dejamos los aceites esenciales, vamos a los extractos fijos, aquellos que necesité secar el material para luego poder extraerlo. ¿Qué factores tengo que tener en cuenta? La superficie de contacto, es decir, el grado de molienda que tiene ese material. ¿A ustedes les parece que es lo mismo moler una flor que una corteza o que un tronco? No es lo mismo. Un tronco es mucho más duro de moler que una hoja o una flor. Entonces, la superficie de contacto con el solvente extractor de algo más duro es menor que de algo más blando como una hoja. Entonces, mientras mayor grado de fragmentación o molienda tenga mi material vegetal, mayor va a ser la extracción. Por otro lado, la naturaleza del solvente, que ya venimos diciendo que uno de los solventes y el universal es el agua, pero a veces el agua necesita de acidificarse, de alcalinizarse,
para obtener mejor esos principios activos, o se puede usar otro tipo de solventes que tengan que ver más con lo apolar, con cosas más grasas para extraer, y por eso es importante la naturaleza del solvente. La temperatura de las que ya les hablé, y el control de la difusión tiene que ver con cuánto pasa de la sustancia al solvente. Llega un momento en que ese solvente se satura y no puede extraer más metabolitos activos. Por lo tanto, hay que cambiar el solvente. Y nosotros en los PES hacemos eso, hacemos una primera infusión y luego guardamos para una segunda infusión para que la capacidad extractiva sea mayor. Bueno, y el nombre de los métodos varía, se pueden llamar digestión, infusión, cocimiento. Cocimiento es dejar hirviendo unos 10 minutos el material vegetal que uno desee. Reflujo, ya hay que tener un aparatito o un laboratorio para obtener un material vegetal por un método extractivo de reflujo. Percolación, aquí tenemos el material vegetal y le vamos agregando solvente y acá va obteniéndose la solución extractiva de ese material. Bueno, y así es como se forman las distintas tinturas, infusiones, decocciones o extractos fluidos. No importa que ustedes se lleven el vocabulario, sino que se lleven la idea de que hay 3 o 4 factores que hay que tener en cuenta para que estos extractos tengan lo que considero que tienen que tener. Por ahí hay que estudiar, hay que leer, pero no es algo imposible que nadie lo puede hacer o que solamente podemos hacerlo los académicos. Lo puede hacer mucha gente, pero informándose y teniendo en cuenta estos tips que les estoy dando. Una vez que tengo esa solución extractiva, hay que concentrarla, es decir, eliminarle el solvente. Si yo extraje con agua, bueno, no es tan grave que me quede un poquito de agua en esa tintura o en ese concentrado. Pero si extraje con hexano o con otro solvente, es importantísimo que se elimine completamente el solvente. Entonces hay que usar un método para evaporar. La evaporación por lo general es una destilación, puede haber aparatos más sofisticados y la eliminación del agua se lleva a cabo mediante liofilizadores. O sea que me va a quedar al final de ese proceso extractivo lo que se llamaría un extracto seco en función de las distintas variables que les fui mencionando acá. Esos extractos secos se pueden encapsular directamente, se pueden usar para formular una crema, para formular un jarabe, pero es importante que en ese extracto seco todo lo que hice antes sea para obtener lo que realmente tiene que haber como principio activo en esa planta. Bueno, no voy a hablar de compuestos puros porque ya es una cosa más engorrosa. Acá finalizo con unos ejemplos de plantas medicinales argentinas y qué es lo que cualquier usuario, cualquier persona que quiera investigar sobre esto debería plantearse, es como un modelito. Les doy el ejemplo del ambay. Busco el ambay, fotos, etc. Y busco lo que se llama la etnobotánica del ambay. Es decir, en las comunidades aborígenes de poblaciones locales, ¿qué hay reportado sobre el uso del ambay? Cuando uno va a estos documentos etnobotánicos, va a encontrar un vocabulario que roza lo mágico, lo religioso, pero tiene que estar despierto de qué mensaje está dando ese término. Entonces, el ambay, la etnobotánica, dice que se usa para afecciones respiratorias, como antiasmático, como expectorante, es decir, como mucolítico, y como antitusivo. Y también para afecciones cardíacas, como un tónico cardíaco. Fíjese, esta palabra tónico cardíaco es bien típica de un reporte etnobotánico. Bueno, después voy más o menos a la literatura y veo que se usan las hojas y los brotes secos del ambay, y en menor medida la corteza. Acá tengo dos cosas distintas. Trabajar con corteza no es lo mismo que trabajar con hojas. Por lo que les dije antes de la dureza y de lo profundo que están los principios activos en una corteza y no así en las hojas. Bueno,
Se dice que se prepara un jarabe con 500 gramos de hojas, 1,5 litros de agua y hervir durante 1 minuto. Hervir durante 1 minuto habla de un cocimiento, es decir, que tengo que asegurarme que no hay nada, ningún principio activo que se descomponga a 100 grados centígrados. Luego se le agrega azúcar y hervir 3 minutos más. Y esta es la posología que se llama, que es cuánto tengo que tomar. Todo esto es un reporte etnobotánico. ¿Y qué hay de la composición química? Bueno, dice que hay alcaloides, hay ácido tónico, hay flavonoides, que es este que está acá, hay ácidos grasos y citosteroles. Si yo les preguntara, si es verdad que se pueden obtener ácidos grasos con la preparación esta, que es en agua, no les puedo preguntar, pero ustedes deberían responderme que no es correcto obtener ácidos grasos de un método extractivo que utilizó agua. O sea que está en la composición química del AMBAI esta presencia de ácidos grasos, pero con ese método de extracción no se obtuvieron ácidos grasos. Sí se obtiene la isoditexina, que es esta que está acá, y que es la responsable de la actividad para el corazón y respiratorio. Esto es un montón de productos comerciales que se venden en las farmacias con AMBAI y distintos extractos, pero no tiene sentido que ahonde. Susana, ¿cuánto falta? Hola, estamos más o menos en tiempo, pero creo que la gente que ha venido, esta es la parte que más les interesa, así que Bueno, hago avanti. 2 plantas más y después, total, o sea, no es que vamos a cubrir todas las plantas medicinales, sino lo que No, le no, quería dejar pero es un mensaje. Hago 2 seguimos, plantas seguimos. más. Bueno, carqueja. Carqueja es muy utilizada en nuestra zona. Baccharis articulata, Baccharis crispa. Hay más de 100 especies de Baccharis. Yo no soy botánico, pero hay muchísimas especies de Baccharis. Entonces acá otra vez el tema de la identificación. Lo importante que es identificar una especie y no otra. ¿Qué dice la etnobotánica de carqueja? Que se usa como hepatoprotector, colagogo, es decir, que favorece la secreción de sales biliares, antidiarreico, diurético, digestivo, cardiotónico, todo ronda en lo que es hepato, hígado, y externamente, es decir, en la piel, como antiséptico. ¿Cuál es la composición de la carqueja? Bueno, habla de ácidos fenólicos, de flavonoides, como la histidulina que está acá y la genguanina. Habla de un aceite esencial y de lactonas terpénicas que son parte del aceite esencial. Entonces, si yo hago una infusión o decocción de la carqueja, no voy a obtener el aceite esencial, porque les dije antes que el aceite esencial se obtiene de una destilación rápida del material fresco. Entonces, si hago una infusión y decocción de carqueja, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener los flavonoides, espirulina, genguanina, que son los que ejercen esa actividad, pero no voy a obtener el aceite esencial. Si quiero obtener el aceite esencial, voy a utilizar el método de la destilación que les dije antes. Los estudios farmacológicos realmente afirman de carqueja que su extracto acuoso o hidroalcohólico, constituido por esos flavonoides, tienen una acción antimicrobiana, antiviral, insecticida, analgésica y antiinflamatoria. Por un lado tenemos el reporte etnobotánico y por otro lado la validación de los estudios farmacológicos y fitoquímicos. Estas son todas las especies medicinales que se venden conteniendo extracto fluido de carqueja, etc., polvo de carqueja. Vamos al cedrón. Son las hojas desecadas acompañadas por tallos de Aloysia trifilia. Se puede usar como infusión, como tintura o como extracto fluido. La composición de la carqueja completa es aceites esenciales, flavonoides, ácidos fenólicos, taninos. Ya sabemos que el aceite esencial no lo puedo obtener por infusión, y menos por tintura. Sí puedo obtener flavonoides, ácidos fenólicos, taninos y alcaloides. La etnobotánica
de cedrón dice que una infusión de sus hojas puede ser antiespasmódico, es decir, cuando tengo esos retortijones de estómago, eso significa antiespasmódico, que calma un espasmo muscular en el tracto digestivo. Y los estudios farmacológicos, fíjense que del aceite esencial lo toman como antiespasmódico, antimicrobiano y ligeramente sedante. Estos son los productos medicinales del cedrón. Vamos a la última, esta no es tan importante. Vamos a esta. Está constituido por las hojas y sus unidades floridas de las lipias. Hay varias lipias también. La composición química es un tipo que se llama iridoides y también tiene un aceite esencial compuesto por estos nombres. La Etnobotánica de Argentina dice que es un digestivo y un diurético. Y los estudios farmacológicos dicen que efectivamente su aceite esencial tiene actividad digestiva. Entonces, si del poleo me hago un té donde no voy a obtener los componentes de su aceite esencial, la actividad digestiva va a ser relativa. En cambio, si me tomo 2 o 3 gotas de su aceite esencial en agua, ahí sí estoy teniendo el producto medicinal que realmente está comprobado farmacológicamente que ejerce la actividad. Quebracho, otra linda planta, pero lo vamos a pasar. Y este es el sarandí blanco, que es muy importante porque tiene efectos hipoglucemiantes para los diabéticos. Se usa la infusión de sus hojas o la decocción de su corteza. Decocción es dejar hervir unos 5 minutos y la infusión es simplemente verter agua hirviendo sobre las hojas. La composición es bastante compleja, pero esta planta, sarandí blanco, está teniendo mucho auge, está siendo vista por las compañías farmacéuticas como un antidiabético. La etnobotánica lo dice y que los estudios farmacológicos lo están comprobando y que no se ha detectado toxicidad hasta el momento. Bueno, esta la dejamos. Bueno, y acá básicamente, llegando al final, decirles eso, que no es que una planta medicinal es mágica, que puede llegar a ser importantísima desde el punto de vista medicinal si tengo en claro más o menos toda esta estructura mental que les fui contando. No es lo mismo usar mentol, que es un principio activo de la esencia de menta, que proviene de la planta de menta, a usar las hojas de menta o a usar la esencia de menta. Siempre que me voy acercando más a la pureza de un principio activo, su acción es mucho más enérgica e importante que si lo uso más diluido, como podría ser el mentol en una hoja de menta. El alcanfor es un producto que se obtiene del alcanforero, de su aceite esencial, pero también está como producto puro el alcanfor en las cremas analgésicas y antiinflamatorias. Entonces, tener en cuenta eso, cuando yo no les voy a dar la respuesta a cada problema que ustedes están queriendo resolver con las plantas medicinales o queriendo, digamos, experimentar o explorar, pero sí que tengan en cuenta estas cuestiones que les voy marcando. Todo lo que es perfumería, millones de usos, muchos usos, perfumería, especias, alimentación, etc. Y mucho auge. Bueno, y como conclusión, la plantita medicinal está influenciada o puede ser abordada por un montón de especialidades. Primero, la etnobotánica, la que nos dice tal cosa fue usada durante tantos años para tal fin. Bien, nos da un dato, pero no es lo único. Las ciencias agrarias en que intervienen en el cultivo, en la estandarización de los principios activos. ¿Por qué estandarización? Porque le vamos a dar condiciones de crecimiento homogéneas a la planta. Entonces, todo lo que salga de ahí va a ser homogéneo. Las ciencias químicas que nos van a decir qué tiene esa planta. La tecnología que nos va a decir cómo hacemos, qué coadyuvantes, qué tipo de procesos utilizamos para que lo que recolectamos de esa planta llegue a la especialidad medicinal. La farmacología y la toxicología, que va a tener que ver con los aspectos tóxicos,
y con cómo se distribuye ese medicamento en nuestro organismo. Bueno, y finalmente, esto es un portal importantísimo, porque yo me imagino que la gente que está presente se va sin ninguna respuesta sobre su problema de si me hago un té de boldo o no. Esto es una página que se llama PubMed, y que uno puede buscar la planta que se le ocurra, y va a tener un montón de literatura y bibliografía realmente, digamos, confiable, y la cual va a poder interpretar desde qué parte de la planta se usa, cuál es el mejor método, cuál método no conviene, si los principios activos se descomponen con el calor o no, etc. Entonces, anoten esta página que se llama National Library of Medicine de PubMed, y en el buscador pongan la planta que ustedes quieran explorar, y ahí les va a tirar un montón de bibliografía. Esa bibliografía está en inglés, pero ahora es copiar y pegar en el traductor y van a poder entenderla. Y siempre también, cuando uno considera que no tiene los conocimientos para desarrollar determinado proceso con una planta medicinal, recurrir a farmacéuticos, agrónomos, a químicos, que van a saber salvar algunas dudas. Bueno, gente, eso es todo. Espero que les haya interesado. Muchas gracias. Marcos, buenísimo. Bueno. Muchas gracias. Bueno, ya tenemos algunas preguntas, así que sí, estás a oscuras. Ahí prendí la luz. Ahí está. No. Bueno, muchas gracias. Es un tema súper complejo y la verdad que yo siempre que te escucho te admiro porque tenés una capacidad de aterrizar, digamos, y más en una charla de este tipo, digamos, te agradezco porque detrás de cada una de tus imágenes hay mucho trabajo que por ahí los que no conocen no es tan simple de ver. Paso a la primera pregunta, si te parece. Bárbaro. Verónica Ruiz, no sé si la conoces, Sí, te pregunta si existe algún método casero para extraer los aceites esenciales para reemplazar el proceso de destilación en laboratorio. Sí. De hecho, hay algunos alumnos, no sé si está acá presente, siempre se acercan los chicos a preguntar eso, justamente, cómo pueden reemplazar el material de vidrio del laboratorio. Uno tiene que imaginarse, primero buscar los dibujos que pueda ver en internet sobre destilación de aceites esenciales, pero tiene que imaginarse que en un recipiente tiene que estar la droga vegetal fresca, herméticamente cerrado, pero que pueda salir un destilado de agua y de aceite esencial. O sea que un recipiente que yo pueda calentarlo con agua y la planta adentro, y una salida de este vapor, y algo que condense, que puede ser un trapo frío, y abajo un frasco recolector, ahí ya puedo obtener un aceite esencial. ¿Qué es lo que tengo que tener cuidado? Que no se escape ese vapor en las conexiones que yo haga de ese aparato. Pero básicamente, agua, un calentador, la planta, suponete menta, en ese recipiente, que soporte el calor, por supuesto, y una salida donde se pueda después condensar ese vapor, y luego se obtiene, se recolecta la emulsión agua-aceite esencial. Y ahí se puede separar, si uno lo deja decantar, el aceite esencial puro, que por lo general es menos denso que el agua, o sea que lo voy a obtener arriba, en la parte de arriba de la emulsión. Estoy muda. No, acá le respondí a uno de los asistentes si era una pregunta o un comentario.
Con respecto a la etnobotánica, que a mí me interesa Ujú. mucho, digamos, no sé si en tu conocimiento por ahí algunas especies o yuyitos, como le dice la etnobotánica, que por ahí tienen mucha fama y que la farmacopea después ha Sí. determinado que no eran tan así, digamos, digamos, ¿hay algún caso de ese tipo? Sí, lo que trata de hacer la ciencia en general es validar. Es decir, bueno, si hay mucho reporte de esta planta, si hay mucho, que por lo general los etnobotánicos son pocos en el país, yo conozco dos o tres, y uno sabe a quién leer, digamos. Yo quiero saber, bueno, busco a ver qué planta dentro de la etnobotánica me interesa. Leo a tal persona, Gustavo Scarpa. Y él nombra mucho, suponete, que las comunidades usan una determinada especie. Entonces, eso a mí me interesa porque yo lo tomo ese conocimiento y lo validaría. ¿Qué pasa con las enfermedades? Las enfermedades están muy asociadas a las culturas. Entonces, un yuyito que puede hacer bien a una enfermedad en una cultura toba, por ejemplo, como COVID, puede no hacer nada en una cultura más occidental y citadina como tenemos nosotros, porque las enfermedades nuestras pueden llegar a ser distintas a las enfermedades que tiene una comunidad pequeña. Entonces, hay realmente trabajos donde se ha validado el uso de un yuyo medicinal etnobotánico, y hay otros trabajos donde no ha podido ser validado para una situación de enfermedad nuestra, digamos. Bien. Sebastián Orgij, Orgí, no sé cómo se pronuncia, discúlpame Sebastián, pregunta si podrías indicar los nombres de estos etnobotánicos a los que haces referencia en el país. No sé Bien, si puedo. uno muy importante se llama Pastor Arenas, y el discípulo de Pastor Arenas es Gustavo Scarpa. Scarpa. Uno puede googlear estos nombres y les pueden salir las publicaciones. Yo tengo un libro de Gustavo Scarpa que, bueno, cuando entremos en la nueva normalidad se puede venir a buscarlo, a verlo, a mirarlo. Eh, Son pocos etnobotánicos, tal vez haya muchos y yo siempre leía los mismos, puede ser eso, y discúlpenme si hay muchos otros y no los menciono, pero los que yo conozco se llaman Pastor Arenas y Gustavo Carpa. Sí, yo le voy a pedir a Sebastián que nos deje su mail en el chat, entonces yo después te paso el chat, Marcos, ya Bárbaro. sea para que puedas pasarle esos nombres a Sebastián, o por ahí si omito alguna de las preguntas, porque a veces puede pasar, digamos, cuando estoy haciendo esto y se pueda responder después. Bárbaro. Darío Pico, dice, bueno, cuando entré a la reunión estaba empezada, no sé si habló algo de los antioxidantes que están presentes en muchos frutos. No sé si es tu área de conocimiento, Marcos. Mira, sí, o sea, no es mi área de conocimiento, pero por lo general los antioxidantes son flavonoides. ¿Qué es un antioxidante? Un antioxidante es aquella sustancia que captura un radical libre, producto de la oxidación biológica de nuestro cuerpo, y lo neutraliza. Muchos frutos tienen antioxidantes, pero el tratamiento es el mismo que dije, digamos, o sea, uno puede consumir frutos y puede consumir también el antioxidante puro o el extracto de un fruto como antioxidante, el resveratrol de la uva, de hecho hay cápsulas que son de resveratrol puro, y todo eso tiene que ver con la calidad del producto medicinal. Es decir, si me tomo una pastilla de resveratrol, no es lo mismo que me coma pues, 20 uvas, digamos. Entonces eso ahí hay que ir al nutricionista y que nos dé una dosis de esos productos más o menos homogénea, uniforme. Bien. Bueno, acá hay una pregunta, yo te la transmito, ¿eh? Dice, ¿se puede confiar en comprar aceites esenciales vendidas en droguerías? Mira, los aceites esenciales comerciales, para mí, y la experiencia que tengo, no tienen la actividad ni la calidad.
Yo por ejemplo, comprado, no sé si droguerías, pero he comprado en Sigma Aldrich, que es un productor, una empresa que vende aceites esenciales a nivel internacional, y he destilado la propia esencia de la misma planta, y la actividad biológica que resulta no tiene nada que ver con la que resulta de mi propia producción de aceite esencial de cualquier planta. Entonces, lo comercial siempre tiene un dejo de falsificación o de adulteración, que si uno mismo produce su aceite esencial, no ve, digamos, o sea, ve el aceite esencial de menta, el aceite esencial de manzanilla, el de romero, el de cedrón, cosa que si la compras, hay que hacer una determinación de la calidad, pero la experiencia que yo tengo baja bastante la calidad. Bien, bueno, acá Estefanía hace una pregunta, dice, preparé tintura de ortiga, pero lo hice con material fresco. ¿Debo descartarla o se puede utilizar igual? No, podés utilizarla, pero digamos, sabiendo que el contenido acuoso que vos tuviste en ese material vegetal de partida te puede diluir los principios activos de la ortiga. Pero no es tan grave. Y siempre estas cosas uno tendría, digamos, que hacerle o le hace la validación empírica, es decir, prueba si realmente está dando el efecto que uno quiere combatir, digamos, una plaga, lo que sea. Y por otro lado, la certificación uno la tiene cuando le hace un control de calidad químico, es decir, en esta tintura de ortiga que yo preparé, ¿cuánto hay de ortigol, supongamos? Esa determinación es imposible que el público la haga porque necesita de un aparato químico, tecnológico, pero el público puede observar la calidad de su prestación, si realmente le funcionó o no para lo que lo quería usar. Bien, acá hay un comentario de Hugo Amer, no te estoy viendo, Hugo, si podés conectar la cámara y te voy a permitir que se la hagas directamente a Marcos porque me parece que como traductora no soy muy buena. Acá estás, Hugo. Hugo Amer, para que te lo presento mientras le abro el audio, él trabaja en el programa Pro Huerta en Montevera, Hugo, ¿no? ¿O te has trasladado? Sí. En No, Montevera. estoy en Gallagher. Hola, un gusto. Muy buena Igualmente. la charla, muy interesante. No, hacer hincapié, más allá de que nosotros estamos más en la parte de recolección de semillas y todo eso, y valoramos mucho a las aromáticas y medicinales desde el punto de vista de la biodiversidad, el control de plagas, enfermedades. En los cursos que nosotros hacemos en el INTA desde hace muchos años, siempre tenemos muy en cuenta la colecta de esas plantas, eh, ya sea para semillas medicinales, aromáticas, y que tenemos que ser cautos porque, diríamos, como un comentario, de ser cautos en esa colecta porque hay cada vez menos plantas medicinales y naturales que solamente quedan en algunos baldíos o corredores en las rutas y que es, a mi modo de ver, es algo negativo que por ahí se vaya a colectar y no se deje nada en el momento porque estamos queriendo hacer algún determinado biopreparado o extracto, lo que sea. Entonces es bueno tener en cuenta ahí siempre protocolos para las colectas, para aquellos que se quieran iniciar en esto, que estaría bueno que se conozcan para dejar siempre especies que se sigan reproduciendo, ¿no es cierto? Ya sea por semillas, Totalmente. Por eso el rol de la agronomía en el cultivo. Yo fíjense que 2 veces mencioné que el rol del cultivo de la planta medicinal en un invernadero, en un campo, es fundamental, tanto para lo que vos decís, para no devastar, y tanto para homogeneizar el producto que se obtenga. El cultivo de la planta medicinal ya descartaría la recolección silvestre, que es lo que devasta. Córdoba está devastada porque de peperina, de menta, de cedrón, de burrito, porque la gente recolecta de manera indiscriminada. Justamente a mí me llegan a evaluar algunos proyectos para financiar este tipo de cuestiones, y si no ponen la legislación
para el cuidado de la recolección, no lo apruebo esos proyectos, porque me parece que es lo fundamental. Tanto la identidad botánica o el cuidado de la bioprospección de esa especie medicinal es fundamental. Así que gracias por el aporte, lo refuerzo y por eso también refuerzo el cultivo. Gracias. Bueno, hay algunos que preguntan sobre proveedores, pero bueno, no es el objeto de esta charla hablar de proveedores, así que les voy a pedir que dejen sus mails y por ahí Marco se los puede mandar por privado, porque me parece que, digamos, desde la Facultad de Ciencias Agrarias no podemos estar nombrando proveedores y que por ahí por desconocimiento dejamos a otro proveedor afuera simplemente por contactos. Me parece que no es así. Entonces, le voy a pedir a las personas que piden esos datos que dejen sus mail y después Marcos se los va a responder. Darío pregunta si tenés una idea de los costos de destiladores, Marcos. Supongo que debe ser, Darío hizo la pregunta sobre el tema de las de cómo se podía trabajar de manera casera, digamos. Sí. Hay distintos tipos de destiladores y hay pequeños empresarios que se han dedicado a fabricar este tipo de aparatos. Y vos vas a ver costos desde 30.000, 40.000 pesos hasta 100.000 pesos, dependiendo de los volúmenes que vos quieras usar. Yo, por ejemplo, en el laboratorio tengo uno muy pequeñito, muy incómodo, porque también tiene que ver cómo vos quieras luego sacar ese aceite esencial del resto del material, y eso te da la comodidad o incomodidad del aparato. Podés calcular entre 40 y 100.000 o más, de acuerdo al volumen que vos quieras poner de plancha. Si querés también tengo un dato de un agente de Córdoba, creo que en Santa Fe también hay empresas que fabrican estos aparatos, o si no vos podés comprar piezas por separado e ir armándolo vos. Sí, bueno, ahí decía que como para un microemprendimiento, pero me parece muy bien, digamos, que Darío, si querés dejarle el mail a Marcos y por ahí se pueden contactar después más adelante telefónicamente y ya podés, porque es algo muy específico para el objetivo de este. Las preguntas de ese tipo, dejar el mail y se les responde cualquier cosa. Lo que sepa, porque no sé todo. Bueno, Marcos, yo te voy a hacer una pregunta un poco para el público. ¿Qué haces vos en una facultad de ciencias agrarias? Además de que nos venís a enseñar a todos los agrónomos lo importante que es la química. Miren, cuando yo les voy a hacer un poco de historia de mi vida. Cuando tenía 18 años y yo era de un pueblo llamado San Pedro, me inscribí en Rosario, en la UNR, en 2 carreras, en agronomía y en farmacia. Nunca supe cuál de las dos me gustaba más, pero bueno, me dediqué a la segunda, digamos. Y después las vueltas de la vida, yo siempre quise ingresar como investigador de CONICET, había lugares donde era un poco más difícil porque estaban saturados, tampoco quería hacer la ciencia clásica, básica, que la valoro y respeto, pero no era lo que yo quería hacer, a mí me gusta un poco más la aplicación. Y surgió una convocatoria acá en la Facultad de Ciencias Agrarias, hace 5 o 6 años ya. Me postulé, y me aceptaron, ingresé al CONICET, y de a poquito la gente de la facultad me fue dando espacio, fui pidiendo recursos humanos en CONICET, becarios, adscritos, alumnos que se acercan, y me parece que es un aspecto de la agronomía que es difícil de cubrir. Yo no tengo el vocabulario, no tengo la personalidad de un agrónomo, pero creo que puedo complementar y ayudar a este campo de la actividad, digamos. Básicamente, y siempre agradecido porque me han tratado muy bien en la Facultad de Agronomía. Gracias, que sos una excelente persona. Bueno, siguen preguntas en relación digamos, veo hay gente que está interesada en microemprendimientos, así que bueno, fueron dejando sus mails. Así que bueno, y ya un poco se nos hizo la hora que habitualmente estamos acostumbrados
a tratar en este ciclo. Vale. Así que bueno, les agradecemos a todos su presencia. Muchísimas gracias, Marcos. Yo voy a copiar el chat y te lo voy a enviar. Para aquellos que mucha gente se metió tarde a la charla, a partir de la semana que viene va a estar en la página de la facultad la charla, así que la pueden ver. Y después vamos el mail de Marcos, creo que está en la página de la facultad, si no estaba en tu currículum con la difusión de esta charla, así que te pueden contactar. Y bueno, le decimos, no será hasta el próximo jueves, sino a partir de ahora vamos a hacerlo cada 15 días, y el próximo encuentro de la Facu en tu casa será el 27 de agosto, donde la doctora María Alejandra Favaro nos va a hablar un poco de enfermedades de las plantas. Así que bueno, muchísimas gracias, Marcos. Gracias a ustedes. Bueno, un saludo a todos y muy buenas noches. Nos vemos, Marco. Chao, Gustavo. Chao. Chao, gracias Marcos, saludos a todos. Saludos.